Padre amado, qué bendición es sabernos hijas, pero no solamente el tenerlo como un conocimiento en nuestra mente, sino vivirlo, recibirlo y comprobarlo a cada instante y a cada momento. Gracias porque no hay sitio en esta tierra que esté exento de la lista. No hay ningún sitio geográfico en el que tú no estés comprometido a darte a conocer a nosotros. No hay ninguna situación, por mala, por oscura que parezca, en la que tú no estés determinado a resplandecer y a glorificarte en medio de la vida de una mujer que te dice que sí y que te permite a ti llevarla a comprobar tu verdad. Gracias por cada una de mis hermanas que están aquí esta noche en esta charla y por quienes a través del video posteriormente van a compartir y a recibir con nosotras tu verdad. Gracias por tu Espíritu Santo aquí presente, por tu dirección, en el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos aquí, ahora sí, esperamos en Dios que esto pueda grabarse. La semana pasada pues no pudo por dificultades técnicas lograrse esto, pero aquí estamos. Y pues después de una pausa que tuvimos por este periodo vacacional que hubo en México, nada más hacemos un resumen breve para reconectar en donde nos quedamos. Y pues si ustedes bien recuerdan, hemos estado platicando acerca de la fe y en la última charla que tuvimos hablamos específicamente de la vivencia de la fe. Y hoy vamos a dar continuidad a esto. Vamos a seguir hablando de la fe, pero vamos a seguir hablando de cómo vivimos y permanecemos en fe. Hasta ahorita tenemos claro que para nuestro Padre la fe no es una teoría. Se trata de que tú y yo lo vivamos. Entonces ahora vamos a continuar escuchando a Dios, recibiendo su verdad con respecto a este asunto, pero vamos a integrar un elemento más en este escenario en el que se trata de que tú vivas y compruebes la fe. Ese elemento que se añade a este cuadro es fidelidad. ¿Sí? La fe no es tu esfuerzo por creerle a Dios. La fe es el poder divino que te permite creerle y te permite permanecer creyéndole. Pero yo te pregunto, ¿por qué puedes recibir fe? ¿Sí? ¿Por qué? Y la respuesta es sencilla, porque Dios es fiel. Y vamos esta noche a poder ubicarnos en esta parte de su carácter, porque sabes una cosa, tú y yo podemos recibir fe, podemos aprender a permanecer en ella, pero para ser inconmovibles, porque de eso se trata, ¿sí? De ser inconmovibles en fe, necesitamos comprender fidelidad. Entonces, quiero invitarte esta noche a que vayamos a Salmos 46:10, para quienes tengan la Biblia a la mano, ¿sí? Y partamos de este asunto, del hecho de que la fe no es lo que tú le estás diciendo a otros. La fe es el estado, es el poder divino, ¿sí? Que ha depositado en tu interior para creerle y permanecer creyéndole. A veces pensamos que fe es lo que yo le estoy diciendo a otras personas. Es que yo le estoy diciendo en mi casa a los demás que sí creo. Es que yo le estoy diciendo a la vecina, yo le estoy diciendo a las personas con las que trabajo. Eso no es fe. Fe no es lo que tú le estás diciendo a otros. Fe es el resultado de ese proceso, de ese poder divino operando adentro de ti. ¿Sí? Entonces la fe no es que tanto tú hablas, la fe es que tanto tú recibes. Entonces vamos a Salmos 46:10 y lo voy a leer. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Lo voy a leer en
primera persona, porque cuando escuchamos la verdad de Dios y dicen estén quietos y conozcan que yo soy Dios, suena hermosa esta promesa, pero finalmente está hablando en términos generales. Pero permíteme personalizar esta promesa. Y dice así, Magno, permanece en quietud y conoce que yo soy Dios. Y yo te voy a invitar a que pongas allí tu nombre. ¿Sí? Porque finalmente esta promesa es para ti. Y hoy vamos a entender y a comprender fidelidad partiendo de esta verdad. ¿Sí? Entonces yo animo a un par de ustedes que por favor pongan su nombre y lean esta misma escritura. ¿Quién dice yo? Sí, Lulu. Tu micrófono está apagado, Lulu. Perdón, es cierto. Lourdes está quieta y conoce que yo soy Dios. Gracias, Lulu. ¿Alguien más? Fabiola, quédate quieta y reconoce que yo soy Dios. Gracias, Fabi. Y cuando nosotros nos atrevemos a poner nuestro nombre y a escuchar de parte suya, esta no es un mandato, sino es una promesa donde dice, permanece en quietud y conóceme que yo soy Dios. Cuando lo escuchamos de manera directa y de manera personal, la palabra cobra vida para nosotros. Entonces esta noche, fíjate que estamos hablando de fe y dice primero, Lili, Geo, Patti, Aurea, estate quieta. ¿Sí? ¿Y cómo se liga esto a fe? Fe es el poder de Dios operando en ti que te lleva a creerle, pero te lleva a descanso. Entonces cuando Él te dice, Geo, permanece en quietud, Él no está diciendo, ve cómo le haces. Él no está diciendo, tómate, allá ve tú y tómate de tila y todo lo que tengas que hacer para que te calmes. Él no está diciendo que tú vayas y busques los recursos que estén a tu alcance para que lo logres. Él está diciendo, permíteme hacer esto en ti y esto solamente puede ser el resultado de su poder, de su verdad, trayendo fe a tu corazón. Ninguna mujer puede producir este estado de quietud por sí misma. Y déjame decirte que las pastillas para la ansiedad no pueden producir este estado de quietud del que Dios está hablando. Las píldoras para dormir te permitirán a lo mejor una noche de cerrar tus ojos, ¿verdad? Y producir en tu cuerpo un estado de relajación temporal en el que caigas en algún estado de sueño, pero finalmente esa pastilla va a terminar su efecto, ¿verdad? Y en la mañana te levantas y ya acabó el efecto de la medicina. Entonces este estado de quietud del que Dios está hablándote no es el que producen las medicinas y los ansiolíticos, ¿sí? Es un estado mucho más profundo porque va a tu espíritu y esto se comunica a tu alma y esto involucra a tu cuerpo. Entonces, como estamos hablando de fe, estamos oyendo a Dios decirnos, estate quieta. Y luego Él dice, permíteme que yo me dé a conocer a ti. Yo te conozco bien, pero quiero que tú me conozcas. Entonces, aquí entra estas dos palabras con las que estamos arrancando la charla de esta noche. La primera es fe, que te trae a descanso, que te trae a reposo. Y la siguiente es fidelidad. Y conoce que yo soy Dios.
Y cuando Él está diciendo que le conozcas, Él está diciendo que tú le conozcas de manera vivencial. Cuando Él te dice, conóceme que yo soy Dios, Él no te está diciendo, agárrate todos los libros que puedas, ¿sí? Y te avientas un curso de teología de 4 años y nos vemos en 4 años, ¿sí? Ya cuando me hayas estudiado todo lo que tienes que estudiarme, allá nos vemos, ¿no? En la graduación del curso. O sea, Él está diciendo, conóceme, y Él está hablando de un conocimiento vivencial. Él está hablando de algo que yo pueda disfrutar. Él está hablando de algo que yo pueda ver en lo que yo pueda verme. Entonces, la invitación de Dios para nosotras esta noche sí es a que vivamos en fe, pero es a que le conozcamos en su fidelidad. ¿Sí? Y ese conocimiento no es el hecho de que te avientes toda la doctrina habida y por haber acerca de lo que significa la fidelidad de Dios, sino es de que hoy tú puedas permitirle que Él te lleve a comprobarlo. Fíjate, Él nos está hablando esta noche de quietud. No nos está hablando de la lista de actividades, de requisitos y de pendientes que necesitamos cumplirle para que entonces Él se agrade de nosotros. Dios no te está pidiendo aquí que tú le cumplas, o alguna de ustedes está pensando que aquí en esa lista donde Él dice que tú estés quieta, Dios está implicando que tú y yo tenemos que cumplirle a Él en algo. Vamos a detenernos aquí porque la charla de esta noche no se trata de que hoy, ¿me entiendes?, te vayas con la cabeza así llena de escrituras bíblicas. Se trata de que el Espíritu Santo de Dios sea tu maestro y lo dejes a Él explicarte esta verdad. Él está diciendo, estate quieta. ¿Sí? Estate quieta y conóceme. Conóceme de manera práctica, cotidiana. ¿Y en qué vas a conocer a Dios? Mira, si quieres vivir fe, necesitas conocer su fidelidad. Para que puedas vivir fe, necesitas de manera, vamos a decir, forzosa, comprender esta parte del carácter de tu Padre. Porque si no entendemos fidelidad, ¿saben en qué vamos a vivir? En lo único que nosotros hemos conocido. En la naturaleza humana, lo único que hemos conocido nosotros es traición, desengaño, desconfianza, ¿verdad? Y toda la lista de cosas que podamos añadirle al asunto de sentirnos defraudados. Eso es lo que en la naturaleza humana nosotros hemos conocido. Es a lo que estamos acostumbrados. Es de lo que nosotros tenemos una experiencia grandísima. ¿Sí? Digo, a nadie nos tienen que explicar qué se siente que te traicionen, ¿o sí? A ver, te voy a explicar. No, dices, de esas te doy cátedra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la naturaleza humana está ligada a este asunto. ¿Te das cuenta? Ahora la pregunta es, ¿quieres vivir en fe? Yo no sé tu respuesta. Mi respuesta es sí. Y yo no quiero probar fe, yo quiero poder permanecer en fe. Y para esto yo necesito conocer a mi Padre en esta parte de su carácter que es su fidelidad. Y conocer la fidelidad de Dios va mucho más allá a que te sepas un corito, a que sepas recitar la escritura. Conocer su fidelidad es algo mucho más allá del que tú sepas una definición
y es el que puedas ver a tu Padre en vivo y a todo color, cumpliendo su promesa para ti en medio de las circunstancias que atraviesas hoy. ¿Sí? La fidelidad de Dios es grande. Lo sabemos. Lo cantamos. Pero vamos a detenernos aquí unos instantes y vamos a pensar y vamos a permitirle a Dios que nos lleve a la comprensión de esto, ¿sí? Mira, una cosa es que tú veas que Dios es fiel. Y otra cosa muy distinta es que yo pueda verme en la fidelidad de Dios. Vuelvo a explicar esta diferencia. Una cosa es que yo vea que Dios es fiel. ¡Wow! Maravilloso. Él es fiel. Pero otra cosa muy distinta es que yo pueda verme en su fidelidad. Porque cuando esta segunda parte ocurre en mi vida, entonces yo puedo descansar. Esta charla de esta noche, para mí en lo personal, es muy importante. Y te voy a decir por qué es importante. Es porque es algo que está sucediendo, está ocurriendo en mi vida. Esta invitación a verme en su fidelidad es algo que está sucediendo y es un proceso que yo estoy viviendo ahora. Hemos comentado ya en sesiones anteriores que la charla que tenemos los martes se trata de la vivencia, de la verdad. Entonces, esto que estamos conversando esta noche está muy relacionado a lo que yo estoy viviendo de manera personal y si hay una parte del carácter de Dios que a mí me ha resultado un proceso largo para poder comprender, es su fidelidad. Entender que en Dios no hay falla, que Dios no cambia de parecer, entender que mi Padre no es alguien que deja las cosas inconclusas, que no deja su responsabilidad a medias. Entender esta parte del carácter de mi Padre ha sido en mi vida un proceso que Él ha tenido que venir, pulir, trabajar y hasta el día de hoy sigue en este proceso. Y déjame explicarte por qué. Porque hace un momento hablábamos de cuál es nuestra experiencia en nuestra naturaleza humana. Y en mi experiencia, cuando fui adolescente, cuando crecí con mis padres y en todo ese crecimiento hubo abundancia, ¿sí? De parte de, en este caso de mi papá biológico, ¿verdad? Por su falta de conocimiento y por la experiencia que él mismo tuvo con sus padres cuando fue chico. Pues lo que ocurrió en mi adolescencia fue que viví una situación de abandono. Déjame relacionar esta charla a esto que Dios ha tenido que tratar. Fíjate, Dios es fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que Él no va a faltar a su palabra. Él no va a soltar la responsabilidad que adquirió conmigo. Ese es Dios. Ahora, ¿cuál fue mi experiencia en mi crecimiento? ¿Sí? O sea, a los 13 años yo vivo una situación de abandono. Mi papá biológico en mi casa un día toma sus cosas y desaparece. Así desaparece, de un día para otro. Y mi mamá, sin un empleo, sin recursos económicos, se queda a cargo de 3 niñas. Y esto está ocurriendo en mi vida a los 13 años. ¿Sí? Cuando mi papá desaparece por meses, porque fue por meses, yo me enfermo. Y me enfermo seriamente. Entonces, toda esa época de mi vida y toda esta situación en la que la experiencia humana es de traición, de abandono, de desconfianza, de sentir que sueltan la responsabilidad que tenían contigo. Todas estas cosas lo que hacen en mí, ¿sí? Es pensar
en el fondo, que así como mi papá biológico actuó conmigo, Dios puede hacer lo mismo. Entonces, conforme yo fui creciendo y yo empiezo a escuchar de la fidelidad de Dios, suena hermoso, suena precioso saber que tienes un papá, que tienes un Dios fiel. Sin embargo, lo que estaba aquí adentro, lo que quedó aquí guardado de desconfianza, de traición, de amargura, por toda esa experiencia vivida, me ha limitado y me ha impedido poder conocer a Dios en su fidelidad y poder verme dentro de esta. Por esa razón yo inicio esta charla diciéndote, no es lo mismo ver la fidelidad de Dios que el que tú te veas adentro de ella. Entonces, mira, tuve que llegar a reconocer que durante todos estos años y durante mucho tiempo, aunque yo he sabido de la fidelidad de Dios, he tenido que venir a la convicción, venir al entendimiento de que mi Padre Celestial no puede faltar a su promesa. Él no puede soltar la responsabilidad que adquirió conmigo como hija. Y Él, en su amor, en su paciencia, en su misericordia y en su gracia para conmigo, me ha traído paso a paso en este proceso para convencerme de su carácter y convencerme de quién Él es y de lo que Él se ha propuesto hacer conmigo. Entonces yo no sé cuál sea tu experiencia, yo no sé cuál sea la situación personal que atraviesas, ni tampoco entiendo hasta dónde has podido probar la traición o el que otros hayan faltado a su palabra contigo. Pero Dios lo sabe bien y Dios lo conoce perfectamente. Entonces, lo importante no es lo que has vivido, lo importante es lo que Dios puede hacer contigo si tú le aceptas, si tú le permites a Dios llevarte a comprobar su fidelidad. Entonces, ahora sí que mira, Él dice, estate quieta y conoce que yo soy Dios. Lo hermoso, lo maravilloso de esto que hoy estamos oyendo es que en mi caso, Él no me dice, Magno, tienes que cumplirme, tienes que hacer A, B, C, D, para que entonces todo eso que viviste con tu papá, en la niñez, en la adolescencia, sea borrado. Él no me está pidiendo a mí que yo le cumpla. Él está invitándome a que yo venga a creerle y a estar en ese estado de descanso y de reposo, para que yo lo deje a Él intervenir y cumplirme. Eso es lo que Él también está hablándote a ti. Estate quieta, permanece en reposo. Y déjame a mí venir y transformar todas aquellas cosas que dentro de ti son el producto de la traición, de la desconfianza, de todas estas cosas que has podido vivir. Y entonces glorificarme en medio de ellas. Entonces, mira qué hermoso escuchar que tenemos un papá que lejos de darnos una lista de cosas para que nosotros hagamos, Él está esta noche diciéndonos que nos invita a su descanso, que nos invita a venir y reposar y echar todas estas cargas sobre Él sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, vamos a continuar hablando de fidelidad, pero quiero aquí dar un par de minutos y conversar al respecto y escuchar a lo mejor lo que están procesando en sus corazones, porque en verdad es vital que si quieres vivir fe, que si quieres en verdad venir al hecho de comprobar en tu vida de qué se trata esto, que vengamos a la comprensión de fidelidad y que vengamos al asunto de que no se trata de ver a Dios fiel, sino de yo verme
en esa fidelidad que Él tiene. Así que, ¿qué están en sus corazones procesando? Yo dejo el micro abierto. Sí, Patti, adelante. Yo lo que te quiero comentar, Magno, es cuando yo me divorcié, antes de que me divorciara, le pedí mucho a Dios que Él fuera quien me guiara. Y yo sabía que tenía dos caminos para irme. Uno, muy fácil irme, pues a lo mejor con mis amigas, a la disco, tomar, o la otra, vivir una vida con papá, ¿no? Entonces, cuando mi padre me dice qué es lo que quiere de mí, me dice que si quiero vivir una vida tranquila con él y que él va a ser fiel, yo le creí, yo le creí. Tengo afortunada y desafortunadamente, como lo quieran ver, 14 años ya de haberme separado. Pero mi papá ha sido fiel y lo he comprobado porque hasta el día de hoy, bueno, yo me quedé con dos muchachitos, una de 16 años y el otro de 19 que iba a entrar a la universidad. Y papá proveyó y ha provisto hasta el día de hoy todo. Pero yo hace cuenta que cada evento que he pasado siempre ha sido con mi padre. Todos, afortunadamente todos. Y papá se ha manifestado de una manera, de una forma que yo a veces les digo a mis amigas, verdaderamente a veces yo me siento hasta conchuda, porque mi padre me ha ayudado, en verdad se los digo, a solucionar todo. Y me ha enseñado que las experiencias, ahora te puedo decir, las experiencias de vida que he vivido con él han sido buenas. Si yo no las hubiera vivido con el Magno, yo en este momento te estaría diciendo que sería la más desgraciada del mundo, que me pasó no sé qué, que me pasó no sé cuánto, que yo era buenecita, que yo no me merecía esto, pero mi padre me ha ido enseñando día a día que las cosas no han sido pues feas y realmente si tú te pones a ver son experiencias y enseñanzas de la vida. Pero solamente teniendo fe en ese papá que te apapacha, que está contigo, que no te deja, a pesar de, pues es que vives tranquila. Porque yo vuelvo a reiterarles, él en verdad te puedo decir que no te deja, que no te deja, pero yo en mi mente he procesado, gracias a mi padre, y he sopesado y he pensado en todos estos años que ha sido verdaderamente, pues, a lo mejor van a decir que estoy loquita, pero es una experiencia el día a día, porque aún cuando te pasan cosas desagradables, tienes a tu padre y la posibilidad de hablar, de quejarte, de llorarle y hasta de hacerle berrinche, aún estando grande. Y él es fiel y por medio de ti, a lo mejor de Cristóbal, no a lo mejor, de los amigos, por medio de una película, por medio de la Biblia, papá te explica qué es lo que está sucediendo.
y vas aprendiendo poco a poco a soltar. Y eso es lo que mi padre me ha enseñado, ir soltando, porque tú sueltas y se te da, y vuelves a soltar y se te da. O sea, es algo ahorita que te puedo decir que estoy viviendo, que es inexplicable. No, no es inexplicable, porque papá es bueno. ¿Cómo te diré? Yo tengo que ir con mi hija a Estados Unidos porque para junio da a luz. Le dije, ay, no tengo dinero, yo no sé qué voy a hacer, platico con Aurea, ahí dialogo con ella, dialogo con mi padre. Mi hermano me dijo, ¿vas a ir a ver a Mari Carmen? Le dije, sí, yo creo que sí. Me dijo, bueno, pues me dices. Y yo le dije, ¿sabes qué? Me quiero ir para primero de mayo porque Mari Carmen ya va a tener 35 semanas. Ah, bueno, está bien. Y yo, ay, o sea, ¿qué efectivo voy a llevar, no? Me metí a una tanda con con mi consuegra, y no o sea, mi papá ya me solucionó y me previno antes e inconscientemente yo no estaba consciente de lo que papá estaba haciendo. Hasta hoy que platiqué con Aurea, le dije, oye, fíjate que ya está solucionado lo de Mari Carmen y solamente papá lo puede hacer. Y yo sé que sí lo hace, porque yo creo en él y no he creído ahorita, he creído desde que me separé de Eduardo, porque él ha ido arreglando cosa por cosa y me ha estado demostrando, a ver, tienes esta aflicción, vamos a arreglar de esta forma. Pero ahora sí, como en una ocasión me dijo un pastor, estate atenta a lo que dice tu papá, abre los ojos, agudiza tus oídos para ver qué es lo que te dice. Y dije, a ver, voy a hacerlo, porque no lo sabes, porque no entendía yo antes muchas cosas. Pero ahora que por medio de mi padre me ha estado enseñando por medio de ti y muchas personas más, es una verdadera bendición. La fidelidad de papá es extraordinaria. Así Eso es es. lo que yo quiero compartir con ustedes. Muchas gracias, Pati, porque ese testimonio es de la vivencia y no te lo contaron, ¿verdad, Pati? No te lo contaron. Es lo que tus ojos han visto y tus manos han palpado con respecto al verbo de vida, y es la comprobación, la vivencia, el conocimiento por experiencia directa con Él, de que ahora puedes decir, Él es fiel. Y esto que tú estás hoy compartiéndonos viene muy, ahora sí que al hecho de esta verdad que estamos recibiendo. Porque fíjate, dice, permanece en quietud. ¿Sí? Permanece en quietud es, déjame llevarte a este estado de descanso que es producto de la fe. Entonces yo aquí me atrevo a hacer una pregunta. ¿Quién es el que cumple? Dios me está diciendo, permanece en quietud y conóceme que yo soy Dios. Pero vamos a detenernos aquí y a decir, ¿quién es el que cumple? La respuesta es Dios. Entonces, ¿por qué nosotras nos afligimos tanto por cumplirle a Dios? ¿Por qué nosotras estamos tan afanadas y muchas veces tan inquietas, tan estresadas por cumplirle a Dios y agradarle? En medio de esto que estamos ahorita recibiendo, no hay dos personas que cumplen. El que cumple su palabra es Dios. Y mi parte es la de creerle y venir a este descanso. Pero por muchos años, y hablo de mí misma, yo me vi
en el papel de la que tiene que cumplirle. Yo me vi en el papel de la que tiene que llenar los requisitos para agradar a Dios. Y entonces yo decía, si lleno los requisitos, entonces soy candidata para ver la fidelidad de Dios. Pero cuando yo me sentía que esos requisitos yo no los llenaba, y entonces me decías, no, pues este no. Entonces yo sentía que ya no era candidata para ver la fidelidad de Dios. De tal manera que mi vida era era un arriba y abajo, un arriba y abajo. Días en que tú te calificas estar en una cercanía espiritual con Él, de tal manera que entonces te ves como alguien de quien Dios puede venir a apiadarse, agradarse y entonces venir a cumplir con su palabra, porque tú estás, vamos a decir, llenando eso que se te está pidiendo. Y habían épocas y momentos y situaciones en mi vida en las que no me veía en esa cercanía espiritual o en esa, como quieras llamarle, ¿no? Relación con Dios. Y entonces yo sentía que me había alejado y entonces la fidelidad de Dios para mí no estaba en igual de disponible para mí. Entonces, mira, la verdad es que vivir bajo este engaño solo me trajo a esclavitud y solo me trajo a desgaste y solo me trajo a una relación que no podía ser permanente, en la que estaba carente el reposo y el descanso. Y es que aquí precisamos que para vivir fidelidad, para poder comprobar la fidelidad de papá, poder tener claro en este escenario quién es el que cumple. Porque si vas a cumplir tú, entonces el resultado de eso va a ser que te vas a cansar. ¿Sí? Porque Dios a ti no te ha llamado para que le cumplas. Dios a ti te está llamando para que le creas. Y el resultado de esa fe, ¿cuál va a ser? Descanso. Pero este descanso ya hemos platicado en otras sesiones y para quienes quieran oír un poquito más de esto, nuevamente les invitamos a ver los videos que están en la sección de iTransform Mujeres en YouTube, donde hemos platicado con más detalle de qué se trata este reposo. Que no es que te vas a ir a una hamaca con un coco y pues que ruede, ¿verdad? Que ruede todo. No. Te invito a que vayas a esos videos y busques por ahí lo que hemos venido charlando sobre esto, pero no nos vamos a detener allí porque vamos a seguir escuchando a nuestro Padre con respecto a fidelidad. Y entonces viene aquí el hecho de que, mira, dejemos claro de que Dios es el que cumple y que la parte contigo es de que tú vengas a creerle y vengas al descanso. Si te ves que el día de hoy o en los días anteriores o en tu vida en las semanas pasadas has estado en esa aflicción por cumplirle a Dios y por agradarle y por servirle para que entonces Él haga evidente su fidelidad para ti, bueno, pues estás aquí escuchándonos, estás aquí compartiendo con nosotros esta verdad y la invitación para nosotras es ven a mi descanso y allí me vas a conocer. Entonces, mira, es bien importante que para que podamos comprender fidelidad nos detengamos a conocer en detalle el carácter del que habla y la calidad de su compromiso. Y yo te voy a invitar a que vayamos a Números 23:19 porque aquí nos explica con más detalle el hecho de esta parte de su carácter en relación a fe. Números 23:19. Y lo voy a leer. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará.
todo esto está describiendo la fidelidad del Dios que tú tienes por Padre. Primero, Él está diciendo que Él no es hombre. Esto quiere decir que Él no está operando dentro de la naturaleza humana y que no hay capacidad en Él para mentir. Que Él no puede arrepentirse. En otras palabras, Él no va a retractarse. Él no va a cambiar de parecer contigo y decir, ¿sabes qué? Ya lo pensé bien y no voy a hacer lo que dije que iba a realizar contigo. Entonces, me encanta cómo aquí continúa esta escritura diciendo, Él dijo y no hará. Fíjate, Dios no habla nada más porque sí. Lo que Él dice, lo cumple. Lo lleva a cabo y lo realiza. Ahora mira, déjame leerte una versión que es la versión de Dios habla hoy y voy a leer esta misma escritura. Pero la voy a leer contigo porque me encantó cómo lo hace en una paráfrasis. Y dice, Dios no es como los mortales, no miente ni cambia de opinión. Cuando Él dice una cosa, la realiza. Cuando hace una promesa, la cumple. Este es tu papá. Este es su carácter. Sin embargo, ¿qué es lo que nos estorba de poder comprobar esta fidelidad? ¿Qué te estorba a ti de comprobarte y de verte en esta capacidad de Dios en la que Él va a realizar cada una de las palabras que ha hablado a tu vida? ¿Y sabes qué es lo que te detiene? Ese bagaje de experiencias de desconfianza que sigues cargando sobre tus hombros. Todo ese cúmulo de experiencias en las que has vivido desconfianza, en la que han sido desleales contigo o viceversa. Quizá tú lo has vivido con otros. Lo que sí sabemos bien es de qué se trata fallar, porque nos han fallado y nosotros hemos fallado a otros. Pero nuestro Padre nos dice que aunque nosotros seamos infieles, dice que Él permanece fiel, porque Él no se puede negar a sí mismo. Entonces, mira, este es su carácter. Y yo no sé tú, pero cuando yo traigo todo el escenario de lo que estoy viviendo hoy, cuando yo traigo todas las experiencias y las dificultades y los retos y las cosas que todavía hoy tengo que atender y los integro con esta verdad que estamos oyendo, la verdad es que mi corazón descansa. Mi corazón viene a esa tranquilidad que no es calma, ¿sí? Sino que es producto de la fe, porque entonces puedo escuchar que yo tengo un Dios que no va a dejar inconcluso absolutamente nada, ni va a dejar tirado, no es un Dios mediocre ni responsable, sino que todo cuanto ha hablado a mi vida, Él lo va a realizar. Entonces, fíjate el carácter de la persona que está hablando. El carácter de quien te dice, estate quieta y conoce que yo soy Dios. Este es su carácter. Él no puede mentir. Ahora mira, nosotros, voy a hablar de nosotras, las mujeres, muchas veces estamos pensando que lo que no sucede define la fidelidad de Dios. Un ejemplo, ¿sí? Tenías una dificultad económica y te dan un buen trabajo. Y entonces tú dices, Dios es fiel. ¡Wow! Encontré el trabajo. ¿Correcto? Pero resulta que un par de meses después, la empresa cae en una crisis y entonces tienen que hacer recorte personal y despiden a quienes contrataron más recientemente porque tienen que prescindir de sus servicios. Y entonces tú eres la primera a la que sacan de la nómina y a la que le dan las gracias por haber trabajado esos 2 meses. ¿Y entonces qué sucede?
Ah, caray, ¿no? Ah, caray, pues entonces ya Dios no es tan fiel. Entonces, mira, las circunstancias que tú estás viviendo no definen la fidelidad de Dios. Lo que te pasa, lo que te rodea, lo que te hicieron, no define el carácter de Dios. Sin embargo, nosotras somos muy dadas a conectar lo que nos rodea a qué tanto Dios es fiel o no lo es. Cuando vivimos eventos que nos parecen fallas, entonces pensamos que Dios se ha desconectado de nuestra realidad, que nos volteó la cara, que se desentendió de nuestro asunto o que de alguna manera está como ausente de la situación que nosotros estamos enfrentando. Como quiera que tú lo interpretes, lo que necesitamos traer a la escena en este momento es el hecho de que lo que te pasa no define la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque la fidelidad de Dios no está definida por tu realidad, sino por su eternidad. Dios es eterno. Entonces, es bien importante aquí que esto lo traigamos aquí a la charla y como que lo procesemos, lo desmenucemos y lo consideremos un ratito, ¿sí? Porque volviendo al hecho de la experiencia que yo te comenté al inicio, que tuve con mi papá mientras fui adolescente y crecí y todo en casa con él, o sea, no es el hecho de exponer a mi papá en esta conversación, por favor, no me malentiendas, es el hecho nada más de venir a la vivencia que para mí fue abandono y que finalmente me bloqueó, escúchame, me bloqueó de vivir la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque comencé, y sucedió por muchos años de mi vida, que comencé a atribuirle a Dios el hecho de que Él podía dejarme abandonada o al algarete o cambiar de parecer o soltar su responsabilidad conmigo. De la misma manera en la que me sucedió con mi papá biológico, aquí. Entonces, ese bloqueo en mi vida, ese impedimento, ese estorbo, Dios ha tenido que venir a desmenuzarlo, a destrozarlo por completo. ¿Y cómo ha ocurrido eso? Por su verdad. Esta es la única manera en la que tú puedes ser libre, por su verdad. Entonces, mira, yo podía decir, Dios es fiel, porque yo le conocía. Cuando todo eso pasó en mi vida, déjame decirte esto, yo ya había recibido a Jesús como mi Salvador. Dios es fiel, ¿no es así? Entonces, ¿qué sucede? En medio de mi familia sucede una hecatombe y mi papá desaparece. Entonces, ¿qué pasó con la fidelidad de Dios? ¿Puedes verlo? Si una niña de 13 años interpreta, porque esa era mi edad a la hora que pasó todo esto, interpreta la fidelidad de Dios a la luz de lo que le pasa, entonces fíjate, Dios dejó de ser fiel. ¿Sí? Entonces, aquí el asunto es que te tengo que contar lo que sucedió cuando mi papá decidió agarrar sus cosas e irse. ¿Y sabes qué fue lo que ocurrió? Dios mismo se volvió papá y se volvió marido de mi mamá en la casa. Mi mamá sin empleo, con 3 niñas que mantener y sin recursos. ¿Sabes qué sucedió? Lo sobrenatural que para nuestro Padre es lo natural. Empezó a venir su provisión de maneras inesperadas a través de personas que ni por aquí, ¿sí? Y de venir todo cuanto necesitábamos. Te comenté que yo enfermé por varias semanas después de que mi papá se fue. Y sin dinero, ¿te imaginas? O sea, enfermar y no tener dinero ya tienes 2 problemas. Entonces, ver cómo Dios nos conecta con médicos que no cobran,
O sea, que así, evento tras evento en el que Él se hace cargo y se hace responsable de mi casa, de mi mamá, de mis hermanas. Y Dios mismo se da a conocer como Padre a nosotros. Entonces, mira, el hecho aquí está en que no es lo que te pasa, sino es el hecho de atribuirle a Dios que Él ha dejado de ser fiel porque tú así lo estás interpretando. Entonces, si estás viviendo una infidelidad en tu matrimonio, mira, Dios no te ha fallado. Lo que te pasa no define la fidelidad de Dios. Las actuaciones, las traiciones, las deslealtades, los engaños de las personas a tu alrededor o las acciones que tú misma puedes haber estado cometiendo no definen el carácter de tu Padre. A Dios no lo define tu realidad, a Dios lo define su eternidad. Así que vámonos pian pianito y vamos a llamarle al pan pan y al vino vino. Porque hasta que en mi vida yo no desconecté el hecho de que lo que me pasa no define el carácter de Dios, yo no pude venir a libertad y no pude venir a fe. Así que mira, si tú has disfrutado de salud y dices Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, pero de repente te topas con un diagnóstico médico muy fuerte y dices, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Dios? O sea, ¿dónde está tu fidelidad? Y quizá eso es lo que tú te has estado preguntando. Dios no ha dejado de cumplir su palabra contigo, aun cuando todo lo que está alrededor tuyo diga lo contrario. ¿Y por qué lo puedo decir con esta seguridad? Porque Dios no puede fallar. Él no puede fallar. Punto. Él no puede faltar a la palabra que ha dado a tu vida. Entonces, en este momento, en el punto en el que nos encontramos, quizás estás como haciendo un poquito de memoria con respecto a esas épocas de tu vida o esas circunstancias en las que has visto a Dios ser fiel, pero luego otros eventos en los que te has preguntado, ¿y ahora qué cosa? ¿Y esto qué es? ¿Dónde está la fidelidad de Dios en esto? Mira, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y por encima de tus fallas y de los errores de los demás, Él no ha faltado a su palabra, aun cuando esa sea tu interpretación muchas veces. Y aquí venimos al hecho de entonces entender qué cosa no es fidelidad. ¿Sí? Vamos a detenernos en el asunto de qué cosa no es fidelidad. Mira, fidelidad no es que yo reciba lo que yo esperaba. Yo le pedí a Dios un trabajo, como planteaba la escena de la persona que tenía un problema económico. Yo le pedí a Dios un trabajo, que me den el trabajo. Eso es fidelidad. Dios es fiel porque me dieron lo que yo esperaba. Pero el día que la despidieron a esta persona por recorte personal, ¿qué pasó? Ya está diciendo, ¿no? O sea, ¿habrá cambiado Dios de idea? Yo les pregunto a ustedes, ¿habrá cambiado Dios de idea? ¿Verdad que no? Nos reímos, pero a la hora de estar ahí nosotras, ¿verdad? De estar ahí en el asunto, en el empleo, en el trabajo, en el diagnóstico médico, frente a todos estos asuntos, es donde decimos, ¿y ahora qué pasó? ¿Sí? ¿Y ahora qué sucedió? Si yo dije, Dios es fiel porque mira qué trabajo me dieron, mira todas estas prestaciones, y de repente a los 2 meses, ¡pau! Dios no ha dejado de cumplir su compromiso. Fidelidad
de Dios no es ni está en función de que tú recibas lo que tú esperabas. La fidelidad de Dios no está en función, ¿sí?, de que yo piense que Él me ha contestado. Es que yo se lo pedí y Él me contestó. O sea, que Dios esté haciendo las cosas como tú quieres. ¿Me explico? O sea, cuando Dios hace las cosas como tú las planeaste, Él es fiel. Y cuando las cosas salen distintas a lo que tú estabas pidiendo, ah, caray, ¿no? Te quedas así como que, pues entonces como que no, ¿no? Como que no embona. ¿Cuántos engaños de fidelidad hay en nuestra cabeza? Empezando por mí, ¿eh? Y esta charla que estamos aquí trayendo, de verdad, o sea, estoy siendo súper transparente y es a mí a la primera con la que Él está hablando y está clarificando todas estas cosas para traerme al entendimiento de que si Magno quiere ser inmovible en fe, necesita entender, comprender fidelidad y conocerla. Entonces, mira, que las cosas no salgan como tú esperas, no quiere decir que Dios ha fallado. ¿Sí? Que me encuentre yo rodeada de cosas bellas, ¿sí? De que el día todos están de buenas, a donde estás, ay, ¿verdad? Dios es fiel, porque ese día te encontraste con toda la gente de buenas alrededor tuyo. Pero si el día va al revés y te encuentras con malas caras y personas en el camino que lejos de ser corteses y atentas contigo, sacan y desquitan su coraje o su mal genio, su amargura, etc. Entonces tú puedes interpretar qué pasó, entonces la fidelidad de Dios no está operando. Vamos a permitir que todos estos engaños se vengan abajo por la verdad de Dios. No por lo que yo estoy platicándote, no por lo que yo estoy diciéndote, sino por lo que su carácter define con respecto a sí mismo. Mira, la fidelidad de Dios no es que Dios se acomode a lo que tú piensas que tiene que ocurrir. Es que yo pienso que Dios debe hacer esto y esto y esto. Entonces, cuando Dios se aviene a eso, Él es fiel. Y cuando Dios no se aviene a eso que tú estabas determinando que sucediera, entonces Él no lo es. Descansa, suelta y permite que esto que te tiene esclavizada se destruya. Porque Dios es tu Padre, pero Él sigue siendo Dios. Y Él no está definido por tu realidad, sino por su eternidad. Dios es eterno. Y para mí es un descanso verdadero el saber que fiel es el que lo prometió. Y que la realidad y las circunstancias no son el medidor, o sea, no son el termómetro, pues. Hoy, ¿cómo estuvo tu día, Fabi? ¿Cómo estuvo tu día, Pati? ¿Cómo estuvo tu día, Geo? ¿No? El termómetro del día. Y entonces el termómetro dice que muy bien. Entonces el termómetro del día de hoy dice que Dios es fiel. ¿Me explico? O sea, el termómetro de tu realidad no define a Dios, no define la fidelidad que Él tiene para ti. Así que vamos desconectando todas estas cosas, vamos desenchufando todas estas cosas que solamente te tienen ligada a un engaño y el engaño esclaviza. Ahora, otro asunto de fidelidad, vamos a conocer de qué se trata la palabra que sale de la boca de Dios. Porque finalmente, ¿de dónde viene la fe? Lo vimos en la última sesión, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero vamos a detenernos en el carácter y la dimensión de la palabra que sale de su boca. Y para eso vamos a Isaías 55:10. Isaías 55:10 dice así: porque como desciende de los cielos la lluvia
y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y de nuevo podemos ver aquí la fidelidad de papá. Así es como su palabra, la palabra que sale de su boca, opera. Dice que no volverá a mí vacía. O sea, tenemos un padre que él no anda hablando así nada más porque sí. Las mamás a veces en la casa hablamos bla, 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 bla. Y recoge, tira eso, bla, 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 bla. O sea, las mamás a veces hablamos, ¿verdad? Y decimos muchas cosas y a veces muchas ni las pensamos. La verdad, hay cosas que a veces vienen los hijos y dicen, mamá, tú dijiste eso y tú, ¿a qué horas, no? O sea, ¿a qué horas dije eso? Ni te acuerdas, porque todo el día a veces las mamás estamos hable con los hijos y todo. Pero en fin, Dios no habla por encima, ni habla sin pensar, ni habla sin tener claro el hecho de que es un compromiso. Así que dice que su palabra en esta escritura estamos viendo la que es una comparación, que como la lluvia y la nieve descienden. Fíjate, yo no sé si alguna de ustedes ha visto la lluvia descender, que estando a 1 centímetro del piso, la lluvia se regrese y no toque tierra. ¿Verdad que eso no ocurre? No sucede, ¿verdad? Bueno, pues él está poniendo esta comparación gráfica diciendo así como la lluvia cae sobre la tierra y la moja y la humedece y entonces esto hace y provoca que las semillas germinen y produzcan y entonces haya siembra y la siembra produzca pan y sea alimento al que come. Fíjate todo este proceso que ocurre, ¿no? Dice, así será mi palabra que sale de mi boca y no va a volver a mí vacía. Lo que va a ocurrir con mi palabra, él dice que va a salir y va a ser enviada y va a cumplir lo que yo quiero. Hará lo que yo quiero. Entonces, esta es la calidad de la palabra que sale de su boca. Y al principio comenzamos oyendo a Dios decir, estate quieta. ¿Sí? Y cuando Él dice, estate quieta, lo que está ocurriendo es esto. Su palabra no regresa vacía. Está produciendo lo que Él ha prometido y con lo que Él se ha comprometido contigo. Tú estás escuchando a Dios esta noche, tú estás viniendo a esta charla con cosas en tu corazón que solo Dios y tú conocen, pero Él está diciendo descansa y conóceme. Fíjate, las palabras que yo les hablo, así Jesús lo dice, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. ¿Sí? ¿Y sabes por qué son espíritu? Porque Dios no es un mortal. ¿Sí? Dios no es un mortal. Dios es eterno. Por eso las palabras que Jesús habla, dice, son espíritu y luego dice que son vida. Y ahorita estamos leyendo aquí en Isaías 55 que la palabra dice que es como el agua y la nieve que descienden y finalmente hacen germinar la semilla y dan pan al que come. ¿Qué es esto? Vida. ¿Te das cuenta? Vida. Entonces, aquí el punto está en que tú y yo podamos recibir esta palabra que produce vida, porque la fidelidad de Dios no cambia, porque el carácter de Dios no está definido por lo que a ti y a mí nos sucede, ¿sí? Está definido por quien Él es y por su carácter eterno. Todas sin excepción, yo creo que hemos escuchado la escritura que dice, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad.
Sin embargo, yo te hago una pregunta. ¿De qué tamaño es esa grandeza? ¿De qué tamaño? Y es que la dimensión de la fidelidad de Dios no se puede medir humanamente porque es eterna. No se puede medir. Si yo te dijera, a ver, dime de cuántos metros cuadrados, o sea, es la fidelidad de Dios. Dame dimensiones. No las hay porque la dimensión de la fidelidad de Dios es eterna. No es humana, ¿sí? No podemos decir metros cuadrados ni nada porque es eterna. Lo que sí podemos hacer con esta fidelidad de Dios eterna, ¿sabes qué cosa es? Es vernos adentro de ella. Y esta es la invitación que nos hace papá esta noche. Ya no veas la fidelidad de Dios, sino mírate a ti misma adentro de su fidelidad. Y te animo a que luego nos platiques el resultado de esta decisión. Cantar tu fidelidad es grande, es lindo. Pero elegir verme yo adentro de esa fidelidad y dar gracias no tiene límites. Y cuando una mujer le toma la palabra a Dios y le dice, me veo en tu fidelidad en medio de la situación que hoy estoy pasando, entonces le estamos dando permiso a Él de que Él venga, que Él intervenga y que Él cumpla lo que ha prometido. Así que descansemos esta noche de pensar, yo tengo que cumplirle a Dios. No tienes nada que cumplirle. Él no está esperando que le cumplas nada. Él dice, estate en ese descanso y conóceme que yo soy Dios. Yo me voy a hacer cargo de las circunstancias. Ahora, otra cosa que me encanta de esta parte del carácter de mi padre, que yo estoy empezando a comprobar y a conocer conforme yo acepto verme en esa fidelidad, es el hecho de que Dios va a cumplir por encima de mis debilidades. ¿Sí? Él va a cumplir por encima de mis debilidades. Su poder se perfecciona ¿en dónde? En mi debilidad. Entonces, podemos descansar en el hecho de que Dios no está esperando que yo llene un molde para que entonces diga, ahora sí, voy a ser fiel. A ver, Fabi, ¿ya llenaste el molde? ¿Ya llenaste el molde? Ah, ok, Fabi ya lo llenó. Ok, a Fabi voy a hacerle fiel porque ya lo llenó el molde. ¿Sí? O a Magno voy a hacerle fiel porque ya llenó este molde, entonces ya, ahora sí voy a hacerle fiel. ¿Sabes cuándo Él es fiel y cuándo Él quiere manifestarse fiel a ti? Ahorita. Ahorita, así como estás. Y así como está el rollo, el rollo en el que puedes estar así, ¿sí? A lo mejor de cabeza, ¿sí? No sé cómo esté la situación, pero así como está, allí es donde Él quiere manifestar su fidelidad para ti. Y para mí es verdaderamente, no es alentador, es verdaderamente maravilloso, divino, el hecho de poder saber que cuando Él dice que su fidelidad es grande, Él no está diciendo que quiere que su fidelidad esté cerquita de mí. Porque yo digo también, te pregunto esto,
La fidelidad de Dios es grande, pero ¿cómo te ves tú en relación a su fidelidad? ¿Cómo te ves? ¿Te ves cerca de su fidelidad? ¿Te ves un poquito lejos de su fidelidad? ¿Te ves rodeada? ¿Dónde te ves tú? ¿Dónde te ves tú en relación a su fidelidad? La invitación de Dios para ti es que te veas en su fidelidad. ¿Y sabes qué significa esto? Que te veas adentro de su fidelidad. Fíjate, mientras yo vea la fidelidad de Dios, yo la voy a ver afuera de mí y voy a estar adorando a Dios afuera de mí, ¿sí? Y voy a decir, maravilloso porque Dios es fiel. Pero ahora mira el otro escenario. Mírate adentro de su fidelidad y da gracias. Esa es la invitación que hoy recibimos. Esa es la invitación para mí y la invitación para ti. A vivir en Cristo. Vivir en Cristo es poder vernos adentro de, hechas una con Él. Entonces tenemos un papá que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y la fidelidad de Dios es la parte de su carácter que muchas veces nosotras podemos quizá ver como que está operando detrás de bambalinas. Cuando vamos a una obra teatral y el telón está cerrado, detrás del telón están ocurriendo cosas, ¿correcto? Tú compraste una entrada, te sentaste en el teatro y estás esperando que la función empiece. Cuando el telón está cerrado, tú no estás pensando, ay, me timaron, ¿verdad? Esta gente tiene el telón cerrado, a mí se me hace que ya me robaron, yo pagué el boleto. ¿Verdad que no piensas eso? Cuando compraste tu boleto, te sentaste en el teatro y el telón está cerrado, tú sabes bien que atrás del telón están trabajando a todo lo que da, porque la función va a comenzar. Entonces, mira, la fidelidad de papá está operando aunque tú no lo veas. Aunque el doctor te diga otra cosa. ¿Sí? Aunque lo que estés viviendo en el matrimonio te diga lo contrario. Aunque lo que estés enfrentando con tus hijos en la escuela te diga otra cosa, otra versión de los hechos. Dios sigue siendo fiel y quiere manifestarse a ti hoy, esta noche, en medio de estas circunstancias. Y la invitación para nosotras solamente es: atrévete a verte adentro de mi fidelidad y a permitir que yo me dé a conocer a ti. Entonces, quiero aquí dar oportunidad a que compartan con nosotros qué están ustedes meditando al respecto, porque en realidad el hecho de tener a Dios en este concepto que lo tiene ligado a las circunstancias mías y que lo que me pasa define quién Dios es un engaño enorme. Dios es eterno, Dios es amor y Él quiere darse a conocer a ti tal y cual es. Entonces dejo el micro abierto porque sí, me interesa escuchar sus comentarios y que puedan compartir también con nosotras qué están viviendo y procesando con respecto a la fidelidad de Dios que nos lleva a vivir fe. Entonces dejo el micro abierto. Y si hay alguien a quien no veo, porque no todas las pantallas luego me aparecen aquí, por favor, nada más abra su micro y comience a platicar.
Bueno, pues estamos muy calladitas y yo quiero entender que estamos procesando este asunto de la fidelidad de Dios y, y en realidad es, es algo que nos deja pensando a todas, pero yo creo que el Espíritu Santo está activamente trabajando en nosotras y está trayéndonos a la convicción de quién Él es. Y ¿sabes qué? Dice la Escritura, esta es la vida eterna. Y escucha que es la vida eterna, así dice Jesús en el libro de Juan. Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Fíjate, que tú y yo le conozcamos. Y esa es la invitación de esta noche. Podemos decir, pero yo conozco a Dios. Yo no estoy diciendo que no le conozcas. Yo estoy nada más haciendo extensiva con mi Padre la invitación a que te atrevas a conocerle tal y cual es. Porque por mucho tiempo yo pensé conocerle, pero tuve que venir a darme cuenta y a reconocer que en mi interior yo tenía tanta desconfianza con respecto a Dios, tanta desconfianza de que Él me fuera a fallar. Y eso es fuerte y es difícil. Pero cuando vienes a ese punto, vienes a libertad, vienes a limpieza, vienes a restauración y vienes al hecho de poder conocer a un papá que no puede fallar. Así que no sé cómo tú hayas interpretado o cómo estés interpretando situaciones del pasado, del presente o que amenazan tu futuro. Él no ha cambiado de idea, Él no te va a fallar jamás y está aquí dándose a conocer a ti. Entonces, ahora sí que, pues, con esto vamos a pausar si no hay nadie que quiera añadir algo al respecto o preguntar. Pero lo que hoy estamos recibiendo de parte de Dios sin duda tiene mucho que ver y para mí ir a todas las citas médicas a las que hemos ido y desconectar el hecho de que a ver qué va a decir el doctor hoy. No, pues el doctor hoy dijo que a lo mejor mi marido tiene hepatitis C, porque esa fue una de las cosas que decían los médicos, entre las cosas que... Y imagínate ese día dices, no, pues ya Dios me está fallando. ¿A poco no? Sales de ahí y dices, no, pues ya Dios, ya me está fallando, Dios, o sea, ¿qué pasó? ¿No? Pero ¿sabes una cosa? El hecho de desconectar quién Dios es, ¿sí? De lo que dicen los médicos, ¿sabes a qué te trae? A fe. Porque lo que dicen los doctores no dicta la dimensión de la grandeza, de la fidelidad de aquel que me tomó por hija. Así que su fidelidad es grande y te animo a que puedas verte en ella, a recibir esa fidelidad en ti y a permitir que desde ahí opere la fe que te trae a descanso y a reposo. Entonces, pues, ahora sí que vamos a pausar aquí. Última vez, ¿alguien que quiera añadir algo, preguntar algo antes de concluir? Bueno, entonces vamos a dar gracias y a permitir que esta palabra, ¿sí? Mira, yo quisiera nada más hacerte una pregunta. Sí. ¿Cómo, cómo, cómo toma entonces, cómo es entonces o cómo se debe de actuar en el supuesto dado, como tú has dicho, que si las cosas no salen como uno lo pide o como uno espera, o cuando tienes mucha fe y las cosas no salen o no se te concede algo, ¿cómo pues, tienes que pensar entonces? Tienes que pensar que
que por algo él no está haciendo lo que tú estás pidiendo, que por alguna razón él no te lo concede, porque tiene planes mejores o porque tiene otro tipo de planes. Esa es la actitud que hay que tomar. Ujú, ujú. Mira, es muy buena la pregunta que tú estás haciendo ahorita, porque yo creo que en el fondo todas las que estamos ahorita aquí conectadas nos hemos hecho ese mismo cuestionamiento. Y si no lo hemos verbalizado, nos lo hemos hecho desde adentro. Las cosas no salieron como yo las planeé, o las cosas no ocurrieron como yo oré. Ahora, ¿cómo interpreto, no? ¿Cómo interpreto esto que pasó? ¿Cómo lo proceso? Bueno, es aquí, Claro. ¿no? Es aquí donde entra, Lulu, la primera cosa a la que estamos siendo invitadas. Primero, tengo que definir a dónde yo me veo a mí misma. ¿Me voy a ver adentro de la fidelidad de papá? ¿O me voy a ver, pues, vamos a decir, separada de la fidelidad de Dios? Dios es fiel, Él está allá y yo lo adoro y todo. ¿O voy a verme adentro de la fidelidad de Dios? Esa es la primera cosa, ¿sí? Ahora mira, yo nada más para poder contestar a tu pregunta, nada más voy a traer este ejemplo que yo compartí con ustedes y es el hecho de que golpearon el carro de mi hija una vez, en un mes golpearon el carro de mi hija por segunda vez estacionado afuera de mi casa y son cosas que la verdad dices no lo entiendo, no lo comprendo y en la segunda vez dije ok, voy a entender que en medio de todo Dios está cuidando de mí y tomando control de la situación y haciéndose responsable. Pero entonces viene la tercera vez en la que golpean el carro de mi hija, en un periodo de 4 meses, esta vez yo conduciendo el vehículo en un estacionamiento y de la manera más tontita del mundo, ¿sí? O sea, alguien en el estacionamiento se echa para atrás sin ver y ¡prau! Me pega así. Tercer golpe, ¿cómo interpreto? Y solo traigo este ejemplo porque yo lo compartí aquí. O sea, ¿cómo interpretas las Sí. cosas que tú no planeaste? Y Lulú, que o sea, yo no estaba ni esperando, ¿no? Un tercer golpe en el mismo carro en un periodo de 4 meses y el carro está golpeado por todos lados, ¿no? Ahora de frente, de un lado y por atrás. Y bueno, entonces, ¿cómo lo interpreto? Primera cosa, yo necesito decidir a dónde me voy a ver, ¿sí? Yo necesito ubicarme. ¿Me voy a ubicar yo como la víctima, pobre de mí? ¿Por qué me pasan estas cosas? Y el pensamiento de que estás salada, créeme que me pasó por la cabeza, ¿sí? El detalle es si yo le doy a ese pensamiento cabida y hospedaje, ¿sí? O sea, porque es que te digo una cosa, yo ya no contaba ese asunto porque a quien se lo cuentas ya no sabe ni qué decirte, ¿sí? O sea, después de que te pasa una tercera vez, es más, la gente hasta me cambia el tema, ¿sí? Porque ya dicen, híjoles, mano, eso está muy difícil de entender y de explicar. Pero yo te voy a decir lo que yo personalmente he vivido y la manera en la que he tenido que venir a procesarlo. Y la primera cosa es que yo necesito ubicarme en dónde yo me voy a ver a mí misma. Si yo me voy a ver a la luz de pobre de mí, porque me pasan estas cosas y a mí se me junta todo y a mí todo me sale, a todo me pasa. Fíjate por dónde te estás yendo con esa manera de pensar, ¿sí? Te estás yendo por este lado en el que todo se conecta a la víctima. Ahora, está el hecho de poder ubicarme en medio de todo ese escenario y decir, con todo lo que está ocurriendo, yo elijo verme como hija. Y si me veo como hija, entonces me veo en su fidelidad. Yo me veo adentro de su compromiso. Y entonces, hasta este día, yo no puedo darles a ustedes una explicación de es que me pasó eso por esta razón, así, así, así. No la tengo. Pero ¿sabes qué? No la estoy buscando. Lo único que he entendido de todo este proceso que he vivido
es que mi Padre me ha traído al hecho de poder entender que no puedo seguir operando en mis fuerzas. Ahora, ¿acaso Dios mandó a que golpearan mi carro 3 veces? No, ese no es mi Padre. Sin embargo, Él no es el que manda la enfermedad, pero el que se ha comprometido a glorificarse en medio de todas estas circunstancias. Entonces, en medio de todo esto, ¿cómo interpretamos, Lulu? Las cosas que ocurren, que no estaban en tu plan, que se salieron fuera de tu control y que no estaban en aquellas cosas que tú, de alguna manera, ni siquiera le habías pedido a Dios que ocurrieran así. ¿Cómo las interpretamos? Ubicándome, y esa es una decisión personal, porque tú no puedes venir a mi casa a ubicarte por mí, y yo no puedo hacer tampoco lo mismo. Cada una de nosotras necesitamos elegir ubicarnos en dónde nos vamos a ver nosotras mismas. Ahora, si yo me veo adentro de el compromiso de Dios conmigo, entonces yo puedo verme que en esta seguridad de decir Dios está por mí. ¿Sí? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y cuando yo puedo ver a Dios dando la cara por mí, entonces veo un escenario bien diferente. Fíjate, puedo ver el escenario de la de pobre Magno, todo le pasa, mira que quién sabe qué, que híjoles, que qué pena, que mira, o sea, todo eso lo puedo ver, pero todo eso realmente me hacen verme desconectada del proceso de Dios conmigo. Ahora, si yo me veo como hija, me veo en su compromiso, adentro de ese compromiso y me veo una con Él, entonces, cuando yo digo, si Dios es por mí, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? Entonces, ¿quién está dando la cara en medio de esta situación? Dios mismo está dando la cara en mi lugar. Y entonces, la promesa para mí es que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que le amamos. Las cosas que sí entiendo, las cosas que no entiendo, las cosas que veo y catalogo como buenas y las cosas que yo catalogo en calidad de no tan buenas. Todas las cosas van a trabajar para el bien de aquellos que le amamos. Entonces, que hay cosas que van a estar pasando, que están pasando, que no entendemos, que salen quizá al revés de como nosotros estábamos esperando que sucedieran, sí van a pasar, sí van a suceder. Pero el punto aquí está en cómo tú vas a elegir verte, cómo tú vas a elegir verte, cómo tú vas a elegir procesar eso que está sucediendo y desde dónde lo vas a ver. Porque la promesa es que tú que amas a Dios, Lulu, todas las cosas te van a ayudar para bien. Sí, esa es su promesa. Entonces, después del tercer golpe con el carro, después de que yo pasé un rato de procesar esto, porque sí te voy a decir que sí me llevó un rato procesar esto, recuperarme, porque ya este tercer golpe fue a mí que me golpearon, no me pasó nada, gracias a Dios a mí, ninguna lesión, nada que ver, pero emocionalmente y todo sí quedas así como dando vueltas, ¿no? Como trompo sobre tu propio eje. Entonces, vienes a procesar todo esto con Dios, vienes al hecho de poder ubicarte en su realidad y de verte en su compromiso, y entonces puedes dejarlo a Él ser Dios. Patti al inicio, ella compartía que cuando ella ha soltado el asunto, ella lo decía así, cuando yo he soltado el asunto, lo veo a Él entrar en acción y dar la cara por mí. Entonces, eso mismo que Patti compartió al principio es en resumen, ¿no? La respuesta práctica para nosotras. No lo entiendo, no lo comprendo, quizá no puedo
explicar por qué estoy en esto. Lo que sí sé es que yo sé quién da la cara por mí. Y que la parte mía en medio de todo esto es creerle. Entonces, en esto, Lulu, que te estoy compartiendo, no sé si te da un poquito de luz y de respuesta a lo que tú ahorita nos estás preguntando. Sí, sí, muy claro, madre. Sí, gracias, sí. Sí, Ok. entiendo lo que me has explicado. Sí, realmente es cuestión de tener fe, de que las cosas vienen y hay que estar continuar con él en su fidelidad. Ujú, Es ujú. correcto. Qué bueno, Lulu. Gracias, Ana. Qué bueno, Lulu. Pues todos esos eventos que atravesamos y que no tienen explicación o que se salen de la comprensión nuestra son el escenario y son la oportunidad para conocer a este Dios fiel del que estamos hablando esta noche. Yo no estoy diciendo que Dios es fiel porque estoy escuchando del doctor un reporte positivo con respecto a la salud de mi esposo. No estoy diciendo Dios es fiel porque el reporte del médico es positivo. Dios sigue siendo fiel en medio de los diagnósticos positivos y en medio de los diagnósticos no tan positivos. ¿Puedes ver la diferencia? Ese es Dios. Y cuando tú te portas bien, porque así decimos, ay, me porté bien, pero cuando tú la riegas, Dios sigue siendo fiel. Y no hay nada que puedas hacer para que Él te ame más y no hay nada que puedas hacer para que Él te ame menos. Así que esto que tú estás viviendo es la oportunidad, es el escenario para que vengas a la comprobación de la fidelidad de aquel que te adoptó como hija. Así que pues vamos a pausar aquí a dar gracias y pues yo sé que lo que hoy platicamos no solamente queda en la mente de nosotras, sino que va a nuestros corazones y que va a producir el propósito por el cual Dios lo envía. Entonces vamos a dar gracias aquí, ¿sí? Padre, te bendecimos por lo que hoy hemos recibido de ti, pero sobre todo por la comprobación de tu fidelidad que cada una de mis hermanas aquí presentes vamos a estar viviendo en los próximos días, porque hoy nos has llevado al entendimiento de que no hay nada a nuestro alrededor que pueda definirte a ti en tu carácter, que no es lo que nos pasa lo que define quién tú eres, porque tú eres eterno. Gracias, gracias, porque hoy podemos soltar todos estos engaños, podemos soltar y despedirnos de todos estos conceptos que son un peso sobre nuestras espaldas, que pueden estar ligándote a ti, Padre, con respecto a lo que nosotras mismas tenemos como expectativas. Gracias por llevarnos al entendimiento de que tú no estás aquí para cumplir caprichos de nadie, porque tú eres Dios, tú eres nuestro papá y nos amas. Y que nuestras expectativas tampoco definen la grandeza de tu fidelidad. Gracias, gracias por traernos a descanso, porque en los escenarios positivos y en los escenarios no tan positivos, tú sigues siendo fiel y aún en medio de nuestros errores, estás dispuesto a llevarnos a conocer tu fidelidad. Gracias, gracias el día de hoy, porque en medio de nuestras fallas, allí te podemos ver, ahí te podemos vivir y ahí te podemos disfrutar. Esta noche queremos conscientemente elegir vernos en tu fidelidad. Reconocer que por mucho tiempo
hemos dicho eres fiel y nos hemos gozado en esa verdad, pero esta noche tú nos invitas a vernos adentro de tu compromiso, en uno contigo, y vernos adentro de esa responsabilidad que has adquirido con cada una de nosotras como hijas. Y nosotras te damos gracias. Nos dejamos amar, nos dejamos servir, nos dejamos limpiar. Gracias por el resultado, por el fruto de tu verdad en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Pues un abrazo para todas, un gusto poder verlas y estamos en contacto. Primero Dios, la siguiente sesión. Bendiciones. Gracias. Bye.